permite el ingreso de agua, ¿no?, a la zona de vivienda. Usted sabe que estamos, se ve en el mientras tanto que hablamos con usted en una de las pantallas que tenemos acá, TN, dice alertas en Corrientes. Aparte de las crecidas, el pronóstico del tiempo no es el mejor a partir de mañana, ¿no? Claro, ese es un problema y hay que tenerlo muy presente, sí, porque se espera para el jueves, miércoles a la noche, jueves, se espera que haya nuevamente tormentas y demás. Y hay que tener en cuenta que los sistemas de desagüe en la mayoría de las ciudades van hacia el río. Van hacia el río. El nivel del río es altísimo, entonces eso va a generar una complicación adicional, para lo cual hay que estar prevenido, ¿no? El campo advierte que va a tener muchas pérdidas y por ahí vemos en Isla frente a Empedrado, lo mismo en Apipé, vemos en varios lugares, en Itatí ya la vaca bajo el agua, o sea, pisando el agua, que dicen que no se puede mover, que queda como ahí por el peso de la propia vaca, no puede caminar en el agua, así que ¿tiene idea de la situación del campo, ministro? No tengo valoraciones todavía generales, sí sabemos que hay zonas con determinada complejidad, no tiene un nivel de impacto todavía de escala, pero eso no obsta que no la pueda tener, porque hay que ver el comportamiento, cómo se da de acá en más. Sabemos que estamos bajo la corriente del Niño y que no sabemos que empezó, pero no sabemos cuándo esto termina. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar todas las prevenciones del caso, en el traslado de hacienda, resguardo a zonas de mayor altura. ¿Y cómo se traslada, ministro, eso a la hacienda de una isla por una tierra firme, póngale de qué sé yo, de Apipea y Tuzangó? Es habitual eso, a todos los que tienen explotación isleña tienen generalmente mecanismos que es para cruzar por balsas que son corrales, en realidad, donde la hacienda sube y se los traslada. Lo que pasa es que hay que ver el tiempo que tuvieron, si lo pudieron hacer, si lo pudieron hacer en su totalidad o no. Y la verdad que si queda aislada y bajo agua es un inconveniente, porque el animal no tiene defensa en ese sentido, ¿no? ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Horacio, en este caso. ¿Qué tal, Horacio? Un gusto. Un gusto. ¿Tiene claro alguna estimación de cuánto puede durar esto? ¿Hasta cuándo habría que soportar este nuevo embate? Porque, como decían al principio, vamos de extremo a extremo, ¿no? Fuego a esta situación de inundación. Nosotros, tomamos la información que hay a nivel general de los especialistas, que hablan de que este comportamiento vamos a tener hasta el mes de febrero probablemente. ¿Esto de crecida o de lluvia, ministro? De lluvia. Y bueno, una cosa trae la otra. Una cosa trae la otra, claro, sí. Depende si esas lluvias se dan en la intensidad que se estuvieron dando en la zona de Brasil, por ejemplo. Después nosotros tenemos este coletazo y hay que ver el comportamiento. No conocemos el grado de intensidad, pero sabemos que la cuestión del cambio climático ha afectado las pautas normales, tradicionales de comportamiento del ambiente, y eso complica, porque hoy no tenemos certeza. Sí sabemos que problemas va a haber, porque nos vinieron advirtiendo los especialistas, yo creo que ya desde el mes de junio. Sí. Ministro, hay barrios, póngale, como el Quinta Ferré y no sé cuál otro barrio más, que también hay gente que vive así del ladrillo. ¿Hay pensado ya algún tipo de asistencia, de ayuda para el sector? Vio que acá hay mucho trabajando de manera permanente con el área de desarrollo social. Bien. Justamente el ministro Gaya está trabajando en comité de emergencia, viendo con defensa civil cuáles son las zonas donde hay que apuntar. Eso es trabajo más de especialistas, de gente que está en la contingencia y sabe cómo manejarse en este momento, pero claramente la voluntad política del gobierno es estar a la altura y acompañar a la gente de acuerdo a su necesidad.
Bien, una pregunta antes que lo lleva a lo político. Hola, buen día. Melanie Servín lo saluda. ¿Qué tal, Melanie? Gusto. Igualmente. Quería preguntarle, sobre todo para la gente que está escuchando y quizás todavía no ha recibido ninguna ayuda, ¿cómo tiene que hacer, digamos, para poder recibir ayuda en este contexto de emergencia hídrica que está pasando en la provincia? Tienen que vincularse al área de desarrollo social, y sé que están en vínculo porque están recorriendo la zona, están tomando contacto con los referentes territoriales también, así que en ese sentido tienen que seguir el mismo camino. En la zona del Quinta Ferré están cerca del lugar donde tienen que apersonarse para que le den la orientación respectiva, porque desarrollo humano está en el APIP. Claro. Ahora, ministro, lo llevo un ratito al tema político. No, espere que me quedó una pendiente. A ver, sáqueme la duda. Cuando abre Itaipú por la lluvia de Brasil, creo que a las 24:48 horas abre las compuertas Yacyretá. ¿Ustedes están al tanto de cuando Yacyretá abre compuertas? ¿Hay algún tipo de informe que le dan? Sí, hay una información que llega al ICA de manera anticipada cuando se produce la apertura de las compuertas. En alguna oportunidad eso no ha ocurrido. Usted recordará, María Mercedes, que nosotros nos habíamos quejado en algún momento me acuerdo, por una apertura de compuerta que generó mucho daño en Apipé. Pero hay un sistema y ese sistema tiene que cumplirse y de hecho se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Bien. Postularon a Gustavo Valdés para la presidencia de la Unión Cívica Radical Nacional. ¿Qué opina? Bueno, Gustavo Valdés es un dirigente joven, con capacidad, que irrumpió en la política nacional estos últimos años de una manera muy potente. Creo que le da un aire fresco a la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Fue protagonista de todos los acontecimientos más importantes y además concita el acompañamiento de muchos correligionarios, una persona importante. La verdad que sería bueno, pero una decisión que tiene que tomar el mismo Gustavo Valdés en virtud a cómo se vayan discutiendo y consensuando las cosas dentro de la Unión Cívica Radical. Creo que es una cuestión que va a acontecer inmediatamente pase la elección nacional. ¿Cómo tomó el cruce de Patricia Bullrich a las filas de Milei? A mí no me sorprendió. ¿No? En lo personal no me sorprendió porque varias veces la he escuchado decir que en su momento, ¿no? Y anticipadamente, que ella veía la posibilidad incluso de que se incorpore en una compulsa interna. Lo que pasa es que lo que trajo mucho problema es la forma. Claro. Porque como no se anticipó, como no se convocó a la reunión de Juntos por el Cambio, eso generó un problema que la verdad que en ese sentido creo que han elegido un camino que podía evitarse con un poco de prudencia, de educación mínima para respetar al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. Pero la decisión en sí misma me parece hasta natural, porque tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich lo han expresado públicamente anteriormente varias veces, digamos. ¿No cree que hubiese sido diferente si estaba Horacio Rodríguez Larreta? Es contrafáctico, María Mercedes. La verdad que Horacio, un buen dirigente, pero perdió la interna. Y la gente es la que acomoda a los dirigentes en los lugares donde deben estar. Y bueno, le tocó en esta oportunidad perder. Tuvo el liderazgo Patricia y bueno, evidentemente se da lo que muchas veces yo he planteado, que el electorado es mucho más perspicaz de lo que uno habitualmente le adjudica, y se dio cuenta de la falta de cohesión interna que teníamos en Juntos por el Cambio, que se expuso después inmediatamente de no estar en el balotaje,
y seguramente eso es lo que nos dejó afuera. Tenemos nosotros que hacer una autocrítica, analizar convenientemente luego de terminada la elección para poder conformar un espacio que trabaje en función a las ideas que tenemos. Evidentemente había mucha división y eso es lo que la gente percibió. Ahora, ministro, para el radicalismo en particular es muy difícil alinearse a un candidato que, dejando de lado sus propuestas, fue muy agresivo, insultante, con la historia de la Unión Cívica Radical. Habló puntualmente de Alfonsín, en algún momento se refirió a Irigoyen. Viejos meados. ¿No? Mire, acá lo que importa es lo que le sucede a la gente. Y lo que hay que mirar de manera especial es, digo, lo que viene, cuál para el electorado sería el dirigente que podría sacarnos de la realidad en la que estamos hoy. El radicalismo decidió neutralizar la participación en esta campaña. Neutralizar la participación quiere decir que no vamos a ser parte de uno u otro, pero independientemente de eso, cada uno de nosotros individualmente va a tener que optar en lo que viene, y de hecho eso está sucediendo. Claro. Y más allá de todas estas cosas que usted dice y que sucedieron, nosotros durante la campaña hemos dicho cosas respecto de uno y de otro candidato. Sí, claro. En esa oportunidad tenemos que ratificarla, pero no vamos a repetirla porque no somos protagonistas, y además tenemos que ser respetuosos de la gente que va a tener que decidir, mejor dicho, que decidir entre uno u otro candidato. Que la Unión Cívica Radical haya liberado el voto de que cada uno vote lo que quiera, ministro, es porque usted se tomó conciencia también de que nadie es dueño de los votos, ¿no? Pero por supuesto, esto de liberar el voto es una forma de decir, la gente es libre de votar a quien quiera. Y así debe ser, claro. Y así lo hacen. Nosotros lo que hemos dicho es neutralizar nuestra participación en la campaña como dirigentes. Eso sí lo podemos hacer porque no queremos dejar atado el devenir del radicalismo a ninguno de los dos candidatos. Sin perjuicio de ello, los dirigentes y los votantes nuestros, en ejercicio de su libertad, van a ir en un sentido o en otro, claro. Mayoritariamente el votante del radicalismo, por lo que uno ve, va a votar a Milei. Naturalmente va a votar a Milei porque se opone a la política que viene desarrollando el kirchnerismo. Bien. Ahora, pero eso es una cuestión individual, digamos. Individual, claro. Ahora le digo, ayer escuchaba a Federico Storani que hay va a salir una nota donde firman muchísimos radicales para no votar a Milei, o sea que está absolutamente dividido el radicalismo también, entre los que no quieren a Milei. No hay una división institucional, lo que hay es una decisión diferente ante una contingencia. Algunos eligen en un sentido, otros en otro, esa es la realidad. Me parece a mí que cada uno tiene derecho a ir por el camino que considere necesario. No estoy de acuerdo con expresiones partidarias porque la Unión Cívica Radical ya ha dicho a nivel nacional que nosotros neutralizamos nuestra participación. Entonces me parece que no sería lo correcto, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacerlo. A mí me parece que nosotros, como aporte en esta oportunidad, tenemos que ser claros, concretos, no tratar de protagonizar donde no somos protagonistas, porque la gente nos ha dado otro rol y tenemos que cuidar lo que tenemos, que son importantes espacios territoriales a través de nuestros gobernadores, tenemos presencia legislativa, tenemos 500 intendentes. Eso hay que cuidar y ser una oposición seria, ayudando a que se haga lo mejor para el país.
Ricardo Colombi se expresó. Sí, lo ha hecho públicamente, pero bueno, tiene derecho. ¿Y usted lo ha hecho individualmente, ¿no? Claro, ¿usted se va a expresar o no? No, porque yo voy a respetar la opinión orgánica del radicalismo. Yo soy un hombre de equipo, siempre respeté las cuestiones orgánicas y eso no quiere decir que no vaya a ir a votar y que no vote, ¿eh? No, yo creo que no, o sea, no va a votar en blanco. ¿A quién? Sí. Todo lo demás. Bueno, el presidente de la Unión Cívica Radical también se expresó, ¿no? Gerardo Morales. Gerardo Morales también. Está cerca de Es un error porque por un lado se firma como autoridad nacional el hecho de neutralizar la participación y por el otro lado se protagoniza. A mí me parece un contrasentido eso, ¿no? Pero bueno, cada uno en política tiene derecho a ir por los caminos que considera. Yo no estoy de acuerdo. No. Y en ese marco lo quiero llevar al principio con el tema de renovación de autoridades. En ese marco se anuncia una contienda entre Valdés y Lustó. Un Valdés apoyado por el gobernador electo Alfredo Cornejo y Lustó respaldado por Gerardo Morales. Y en ese marco lo quiero llevar al... Sí, es lo que aparece en la escena política, son los dos dirigentes, yo diría, más importantes que tiene la Unión Cívica Radical a nivel país. Se verá si se puede conseguir un consenso o hay que competir. Bien. Ministro, ¿alguna pregunta más para el ministro? ¿Algo que nos quiera decir, ministro, de la situación? Volvemos a la situación hídrica, ¿alguna cosa, alguna recomendación, alguna...? No, tener la prevención necesaria, sobre todo en zonas ribereñas. Hay mucha gente que tiene sus viviendas muy cerca del río, en lugares que son complejos, que tomen las precauciones, sobre todo en salvaguarda de sus bienes materiales y especialmente teniendo en cuenta su situación personal, que no sabemos cuál es el comportamiento que va a tener y entre la posibilidad de nuevas lluvias, que se adelante y haga el trabajo ahora, por lo menos corriendo o alteando, como se dice, para que se entienda, levantando las cosas dentro de las viviendas. Me piden que le pregunte si sabe cómo está la situación de Paso de la Patria y de Itatí a esta hora de la mañana, ministro. Bueno, más de 300 evacuados en Itatí, que es el lugar más complejo, pero bueno, con todas las atenciones que corresponden. Y en Paso de la Patria también hay algunos evacuados en zonas ribereñas, mismo capital, pero no de esta envergadura. Bien. Gracias, ministro. Usted es muy amable por atendernos. Muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Ahí está el ministro secretario general Carlos Viñolo, hablando un poco de todo con todos nosotros. Bueno, interesante la recta final en lo político, más allá de las presidenciales que tenemos por delante, digamos, la elección de este balotaje, la definición de las autoridades de la Unión Cívica Radical, que claramente tiene dos vertientes en esta situación. Sí, claramente. Ahora, la mayoría de las vertientes, ¿sabes para qué lado tiran o no? ¿Tenés idea? No tengo idea. La definición de las autoridades de la Unión Cívica Radical. No tengo idea, no sabría decirte, ¿no? Claramente. Vos seguro que sí. ¿Sabés esta situación? Sí. No. Claramente. Ahora, la mayoría de las vertientes, claro. ¿sabes para qué lado tiran o no? Obvio. Ah, está bien.